Y bueno, pues estamos dentro de esta exposición de la cual ya hemos dado cuenta, no solamente por el distingo de lo que existe entre lo histórico y lo religioso. El lugar donde comenzó todo es aquí, justamente en la Estrella de Belén, ubicada en la Basílica de la Natividad. Los tesoros se encuentran de visita en México. Se encuentran en la capital y estarán haciendo un viaje que terminará en la ciudad de Guadalajara para diciembre. Lo que usted ha estado viendo a través de este programa no solamente delimita el asunto del arte y la religión, la fe y la ciencia, porque sí, los trabajos arqueológicos de reconstrucción y de estar buscando constantemente una verdad histórica no cesan. Uno de los hombres que ha hecho posible que esta exhibición se presente en nuestro país es Juan Carlos Tejos. Está aquí con nosotros justamente en uno de los lugares más emblemáticos, comenzando, sí, a la entrada con la Puerta de la Humildad y cerrando la exposición con uno de los lugares que, como le digo, visitado por millones y millones de personas, representan el inicio de un todo. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Ramiro. Buenas tardes. ¿Cómo nace el hecho de tener la iniciativa de traer una exhibición no lejana, meramente imposible? Sí. Bueno, mira, la verdad es que cuando uno está enamorado de algo, cuando se presenta algo que tiene relación con ese amor, uno inmediatamente se prende, ¿no? Nosotros en peregrinaciones.mx, evidentemente uno de nuestros principales destinos es Tierra Santa. Me preguntara, no sé, 75, 70% de todas las peregrinaciones son a Tierra Santa porque es donde todo comenzó. De hecho, mucha gente llega a nuestra oficina y dice, quiero peregrinar, ¿dónde? Digo, bueno, la peregrinación es Tierra Santa. Entonces les llevamos evidentemente a todos los santos lugares. Hay tres lugares importantísimos, que es Nazaret, que es el lugar de la encarnación, que es el Santo Sepulcro, que es el lugar de la resurrección, y Belén, que es el lugar del nacimiento, que está en la parte de Palestina. Tú sabes, yo soy chileno, ¿verdad? Ya con esposa mexicana, hijo mexicano, residente aquí en México hace muchísimos años, y en una visita familiar en la Casa de la Moneda de Chile, que es la casa de gobierno, en el Centro Cultural, me encontré con esta maravillosa exposición de Belén. Entonces digo, ops, pero ¿por qué esta exposición está aquí y no ha visitado México, ¿no? De hecho, ha visitado muchos países. De hecho, una de las primeras partes que visitó fue el Vaticano, que antes se mencionó. Después ha ido por muchas ciudades, ha estado en la ONU, ha estado en Italia, bueno, en muchas partes. Entonces dije yo, bueno, pues esto hay que llevarlo a México, porque hay mucha gente que quisiera conocer Tierra Santa, y esto es una pequeña probadita de lo que es, pues, esta maravillosa Basílica de la Natividad. Entonces, bueno, por contactos, pues hablé con la embajadora de Palestina en Chile. Ella me puso en contacto con la embajadora de Palestina aquí en México, que es una excelente persona. Empezamos a platicar y dijimos, no, o sea, yo le dije a Nadia, ¿no? Tenemos que traer esto aquí. Y bueno, pues hoy se cumple el sueño, ¿no? Ya después de muchos meses de gestiones, de cuánto necesitamos, que hay que transportarla desde Chile, ya dado vuelta al mundo, bueno, ¿cómo le hacemos? Después el tema de seguros, el tema de fianzas, bueno, complicadísimo. Pero ya está aquí en México, y con la alegría de poderla llevar a nuestra casa, la oficina central de peregrinaciones que está en Guadalajara, ¿no? Pero no solamente llevarla a Guadalajara, sino que esté presente en Navidad en Guadalajara. Es decir, poder llevar un trocito de la Basílica de la Natividad en Navidad a Guadalajara. Hay algo muy interesante para las personas que no han tenido la oportunidad de visitar Tierra Santa, específicamente la Basílica de la Natividad. Esta exposición, tú que has estado ahí, permite como estar ahí. Tiene todos los elementos para poder decir, existe la posibilidad de que cuando yo entro, que además la entrada es gratuita, estoy en un pedacito o estoy en toda la basílica. Bueno, realmente esta exposición da un recorrido por toda la Basílica de Belén, y no solamente el recorrido físico de la Basílica, con los mosaicos que tiene, con la columnata que tiene, con la presentación de las distintas naves, hay maquetas, etcétera, sino que realmente de lo que se trata es de que la gente haga el recorrido también histórico, que se le presente. Estamos hablando del siglo IV.
de la mamá del emperador Constantino, que es la que edifica esta basílica. Entonces es un recorrido histórico, es un recorrido artístico, es un recorrido espiritual, por eso es tan rico. Y tanto así que desde que entramos por la puerta de la humildad, pareciera que entramos, ¿verdad?, a la basílica y acabamos en el lugar, diría yo, más importante, que es el centro, no solo de la basílica, sino de la cristiandad, que es este lugar, que es el lugar de la estrella que representa el lugar exacto donde nació Jesús. Hugo me hablaba un poco acerca del fenómeno histórico, pero también hay simbolismos. Cuéntame algo que tiene que ver con el número de picos de esta estrella. Sí, claro, esta es una estrella de 14 puntas, ¿verdad?, que representa las 14 generaciones, es decir, 3 veces 14, 3 series de 14 generaciones, que van desde Abraham hasta David, de David hasta el exilio de Babilonia y del exilio de Babilonia hasta el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Es el número 14, ¿no? Ahora, claro, ¿qué representa? Pues eso, pues representa precisamente a través de estas generaciones el culmen, ¿no? Cómo toda la historia de la salvación se resume o va encaminada al momento del nacimiento de Jesucristo. Las Escrituras, en definitiva es eso, ¿no? Cómo toda la historia de la salvación se concentra aquí. Hay muchos testimonios, algunos de ellos se encuentran incluso plasmados en esta misma exhibición y no son de hoy. Al contrario, son testimonios que hablan acerca de la historia que genera entre cada peregrino o cada visitante un algo que les mueve. ¿Qué te movió a ti la primera vez que fuiste y qué es lo que te mueve cuando entras a una exhibición como esta? Bueno, mira, la primera vez que entré a la cueva de la Natividad, tenemos la basílica, tenemos la cueva, yo me puse a llorar. Es que, y hasta ahora me emociona un poco, es que realmente es impresionante. Estás en el lugar donde nació el creador del universo. Y no es un tema teórico, es que la historia, la arqueología, la Sagrada Escritura, todo concuerda en que eso sucedió ahí. O sea, no es algo más o menos, ¿no? A lo mejor sí hay lugares en Tierra Santa que podemos decir, mira, a lo mejor por aquí o en la ciudad del lado o acá, ¿no? En Belén es un lugar que llamamos Ic. Ic en latín significa aquí, es decir, aquí. Y de hecho, si tú alcanzas a leer, ahí dice Ic, okay, me voy a levantar un poquitito, ¿verdad? A ver si sale. Sí. Dice Ic Vergine Maria Christus natus es. Aquí nació de la Virgen María Jesucristo, ¿no? Y está ahí escrito, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna duda, ¿no? No es un tema de que a lo mejor aproximadamente, ¿no? Aquí, ¿no? Está escrito no solamente por la Sagrada Escritura, sino por la tradición, la historia y la arqueología. Se comparte esto que a través de los tiempos nos ha dado cuenta de lo que dicen las noticias y de lo que en realidad es. Platícame en la experiencia que has tenido tú como empresario, promotor, pero también en aras de poder llevar esto a toda la gente. Esta es una muestra, pero lo hablaba con Hugo desde la parte históricamente, si es seguro. Ahora, háblame tú acerca de la responsabilidad que se tiene al manejar estos grupos, si es seguro o no transitar en una peregrinación en tierras. Bueno, Ramiro, quizás ahora estaremos pendiente el tema de la guerra, ¿no? El tema de la guerra. ¿Qué es otra guerra? Que es otra guerra. Ahora, esto no siempre es así. O sea, generalmente viajar a Tierra Santa es muy seguro, ¿verdad? A ver, también cuando uno sale, a lo mejor la gente te manifiesta algún temor por México o por otros países. Vamos a ver. Pero cuando tú estás allá, realmente te sientes muy seguro. En peregrinaciones.mx trabajamos mucho con los padres franciscanos, que son locales, que son los que están ahí. Entonces, cuando nosotros vamos es porque tenemos la certeza que es seguro. ¿Qué es lo que necesitamos para poder viajar? Que las líneas aéreas estén viajando. Eso es primer lugar. Ese es como el primer filtro. Si las líneas aéreas están viajando, es porque es seguro, ¿verdad? Después, estando allá, ¿verdad? Los lugares santos, debo decirlo, los lugares santos no han cerrado, incluso en la pandemia, Ramiro. Sí. Los lugares santos estuvieron abiertos en la pandemia. Cuando nosotros no podíamos viajar, los padres franciscanos, custodios de los santos lugares, estaban ahí, incluso con las celebraciones ordinarias. Por ejemplo, en Nazaret se celebra la Fiacolata, ¿no? Que es el rosario solemne que se reza todos los sábados. Todos los sábados, los 5 o 6 franciscanos de la Basílica de la Nazaret celebraban la Fiacolata.
¿no? Entonces, primer filtro, los aviones. Segundo filtro, los franciscanos. Tercer filtro, el patriarcado de Jerusalén, que muchas veces ha dicho, vengan. Y hay muchos peregrinos que han ido a pesar del temor. Y yo creo que han recibido un regalo maravilloso, que es visitar Tierra Santa con poca gente. Porque a veces Tierra Santa de verdad, o sea, para poder venerar la estrella de la Arco de la Natividad, a veces haces colas de 3 horas, pero de 4 personas, ¿no? Cuando hemos ido en estos momentos difíciles, bueno, hemos podido quedarnos a cantar villancicos, celebrar la misa, entonces realmente es una oportunidad. Creo, sinceramente, que la fe y el miedo no van de la mano. Cuando tú tienes fe, el miedo es muy poquito, ¿verdad? ¿No? Entonces, creo que es una oportunidad en los momentos difíciles, cuando nosotros decimos que es seguro viajar, el que viaje. Pero insisto, te puedo decir, en 15 años de historia que tenemos, a lo mejor entre pandemia y guerra, bueno, pues el 20% de las veces hemos tenido estas dudas de poder viajar o no, o de plantearnos el tema de la seguridad, pero el 80% de las veces hemos ido y hemos tenido que soportar filas de 3, 4, 5 horas, ¿verdad? Juan Carlos, hay un mundo de historia y no se cuentan por años. Se habla incluso de una fórmula para poder explicar lo que ha pasado entre Roma y Medio Oriente, ¿no? Cuando Roma se convierte justamente en esa Palestina, en esas ciudades concentradas en una misma precisamente por la guerra y que era inseguro viajar a Tierra Santa, ¿no? En Roma no se cuenta el tiempo, se maneja por siglos. Hoy estamos aquí ante una obra del siglo IV, tercero, cuarto, y se siguen descubriendo cosas. Estoy seguro que de la primera vez que fuiste tú a hoy que volverías a ir, hay otra basílica en la basílica. Son descubrimientos que no solamente hablan acerca de la fe como tal, sino también de la historia misma. Sí. Bueno, yo tengo que hacer un anuncio. Los peregrinos que han ido antes del 2013 tienen que volver. Porque del 2013 al 2019 se ha hecho una restauración completa de la Basílica de la Natividad y precisamente gran parte de esta exposición marca los descubrimientos que se han hecho en esta restauración del 2013 al 2019, donde han salido a la luz mosaicos, ¿no? Parte del piso de la Basílica del siglo IV, es decir, de Santa Elena. O sea, es impresionante lo que se ha ido descubriendo, ¿no? Entonces, es necesario ir de nuevo para ver una basílica que sigue siendo la misma, y eso es lo maravilloso, que sigue siendo lo mismo, los mismos muros, las mismas columnas del siglo VI, ¿verdad? La basílica construida por Justiniano, después de que los samaritanos destruyeron gran parte de la basílica y que se mantuvo en pie a pesar de la invasión persa, ¿no? Creo que les habrá contado Hugo que vieron las imágenes de los Reyes Magos, los persos, ¿no? Corroes II, y dijo, ¡oh! Estos son de los nuestros, no la destruyamos. Y es la única basílica de Tierra Santa que se salvó. Por eso decimos que es la basílica más antigua de todo Tierra Santa, pero también la basílica iglesia más antigua de todo el mundo, ¿verdad? Porque realmente, por ejemplo, las basílicas de Roma han tenido muchas reconstrucciones. Aquí estamos hablando de la misma basílica del siglo VI, ¿verdad? Entonces, los peregrinos que la visitaron antes del 2013 tienen que venir a descubrir a esta exposición o a Belén todo lo que ha salido a la luz de esta maravillosa basílica. En cuestión de minutos, usted puede venir a esta exhibición y se dará cuenta del paso de los siglos, pero también del enorme significado para cristianos, católicos, musulmanes, vamos, de todas las creencias, el aspecto histórico y de lo innegable. Ahí comenzó todo.